Bienvenidos al podcast Ciencia Oscura, el lugar donde se analizan y se debaten los diferentes experimentos oscuros o retorcidos que han sido llevados a cabo, ya sean por científicos o pseudocientíficos a lo largo de la historia. El día de hoy vamos a enfocarnos en un experimento que por su crueldad y agudeza se conoce como el experimento monstruo. Este experimento fue llevado a cabo en el estado de Iowa, en Estados Unidos, en el año de 1939. Este experimento fue liderado por Wendell Johnson. Johnson fue un destacado psicólogo y logopeda estadounidense. Él fue conocido por su trabajo en el campo de la tartamudez y trastornos del habla. Pero antes de hablar directamente del experimento, vamos a hablar de quién era Wendell Johnson. Wendell Johnson, según sus propias palabras, desde sus primeros años de edad padeció tartamudez. Sus padres, desde los 5 años, lo sometieron a diversos tratamientos para tratar de curar su problema. Uno de los tratamientos iban desde pastillas dulces y exceso de glucosa hasta quiroprácticos que según él reacomodaron todos sus huesos menos su habla. A los 16 años y por solicitud propia, él le solicitó a sus padres que lo matricularan en un colegio que estaba enfocado en estudiantes con problemas del habla. Dice que recibió tratamiento, pero que ninguno de estos tratamientos funcionó. Esa obsesión de Johnson por tratar de curar su dificultad lingüística hizo que estudiara psicología. Él ingresa a la universidad y junto con otros 30 estudiantes de la universidad que padecían también problemas del habla, empezaron a investigar en ellos mismos, tratando de encontrar una cura y una solución a sus problemas, ya que según ellos manifestaban que la universidad se estaba volviendo algo frustrante, ya que no encontraban una solución a su problema. Ellos empiezan a investigar y empiezan a desarrollar cosas en sus cuerpos como cortes y mutilaciones en zonas ligadas al lenguaje para intentar distraer las señales del cerebro y evitar la reiteración verbal. Conectaban sus cuerpos a electrodos para administrar shocks eléctricos que reencaminaran las neuronas. Se daban golpes fuertes en zonas de reflejos condicionados para paralizar los impulsos. Llegaron a enyesar sus brazos y manos esperando cambiar las señales dominantes del cerebro e incluso durante un almuerzo uno de ellos disparó de forma sorpresiva un arma, buscando que el estado de sobresalto y el sonido les permitiera aturdir las señales del cerebro y así evitar el tartamudeo. Pasan los años, la solución no llega y Johnson se gradúa de la universidad, inicia un doctorado y en 1931 termina su doctorado y se convierte en profesor titular de la Universidad de Iowa. Él llegó a dirigir el laboratorio de investigación de la tartamudez de la universidad y fue en este laboratorio donde conoció a una estudiante de posgrado, es más, fue su estudiante, conocida como Mary Tudor. Con Mary Tudor, Johnson inició el que es conocido como el experimento sin vocal o el experimento monstruo. ¿En qué consistió el experimento sin vocal o el experimento monstruo? El estudio consistió en: ellos fueron al orfanato de Davenport en Iowa y seleccionaron a 22 niños entre los 5 y los 15 años de edad. Estos niños tenían las siguientes características. Primero, el primer grupo de niños eran 11 niños que padecían dificultades del habla, o sea, eran tartamudos. Estos niños fueron sometidos a retroalimentaciones positivas, diciéndoles que hablaban bien, siempre los felicitaban por su forma de expresarse e incluso les decían que tenían un lenguaje muy sofisticado. El segundo grupo, que era el grupo 2A, era de niños que no tenían ninguna dificultad del habla. Estos niños que no tenían ninguna dificultad del habla empezaron a recibir una retroalimentación negativa diciéndoles que tenían problemas del habla y llevándolos a desarrollar cuadros de ansiedad, depresión e incluso los niños empezaron con problemas de tartamudeo. O sea, los niños que no tenían ninguna dificultad empezaron a tartamudear.
Eso llevó a que los niños que ya tenían el tartamudeo, ellos esperaban conseguir, porque según la hipótesis de Johnson, era que el problema de la tartamudez no empezaba en la boca de los niños, sino en el oído de los padres. Ellos querían demostrar que el tartamudeo se aprendía y se podía desaprender. Entonces, ¿qué pasó? El grupo de los niños tartamudos que recibió la retroalimentación positiva no mostró ningún signo de mejoría, incluso se notó que empezaban a tener más dificultades del habla, mientras que los niños que no tenían ningún problema y que recibieron esa retroalimentación negativa, como ya lo dije antes, empezaron a tener problemas del habla, de tartamudez, incluso de depresión y de ansiedad. Estos niños llegaron incluso cuando crecieron y se volvieron adultos, siguieron con los problemas de tartamudez y estos problemas los acompañaron durante toda su vida. Este estudio quedó en secreto, recuerden que lo aplicaron en 1939, el estudio se mantuvo en secreto cerca de una década cuando se filtraron algunos documentos de Mary Tudor. Cuando los documentos se filtran estalla el escándalo la universidad en un comienzo no aceptaba lo que había ocurrido y solo fue hasta el año 2001 donde la universidad pidió disculpas públicas a los participantes del estudio por los daños que se habían causado y en 2007 los sobrevivientes de aquel experimento recibieron una indemnización de $925,000 por los daños que se les había ocasionado. Si revisamos lo que opinan los expertos en el tema, vamos a ver que hay varios expertos que se han referido a este asunto. Es el caso de Beauchamp and Childress. Ellos son autores del famoso libro Principles of Biomedical Ethics y ellos señalan que el experimento violó varios principios éticos fundamentales, incluyendo la no maleficencia y el consentimiento informado. Manifiestan literalmente que el experimento muestra un desprecio flagrante por el bienestar de los participantes y una falta de consideración por los estándares éticos que guían la investigación con seres humanos. David Resnick, un bioeticista del National Institute of Environmental Health Science, destaca que el experimento es un ejemplo de por qué se necesitan estrictos códigos de ética en la investigación psicológica y médica. Resnick subraya la importancia de los principios del Belmont Report de 1979 que establece pautas para la protección de sujetos humanos en la investigación. Philip Zimbardo, conocido por el experimento de la prisión de Stanford, que incluso llevó una película, él comenta que el experimento monstruo es un ejemplo de cómo la psicología puede ser mal utilizada. Señala que tales estudios socavan la confianza pública en la disciplina y resaltan la necesidad de una supervisión ética rigurosa. Elizabeth Loftus, una psicóloga cognitiva que ha trabajado extensamente en temas de memoria y ética en la investigación, menciona que este tipo de estudios históricos resaltan la importancia de la ética y el consentimiento informado en cualquier tipo de investigación psicológica. Martin Seligman, pionero en el campo de la psicología positiva, ha señalado que los estudios que causan daño psicológico a largo plazo pueden tener efectos devastadores en la vida de los participantes y deben ser evitados a toda costa. John R. Erras, un historiador de la ciencia, menciona que el experimento monstruo debe ser entendido en su contexto histórico, cuando los estándares éticos eran diferentes. Sin embargo, subraya que esto no excusa el daño causado y que es un recordatorio de por qué se han desarrollado normas éticas estrictas en la investigación moderna. Susan Lederer, historiadora de medicina, afirma que estudios como el experimento monstruo y el estudio de Tuskegee han impulsado importantes reformas en la ética de la investigación, incluyendo la creación de la Oficina de Protección de Sujetos Humanos de Investigación en Estados Unidos. Mi conclusión personal, y siendo coherente con lo que manifiestan los investigadores, es que el experimento monstruo fue una grave violación de la ética en la investigación. Sirve como un sombrío recordatorio de los peligros de ignorar los derechos y el bienestar de los participantes en la investigación científica. Las lecciones aprendidas de este y otros estudios similares han sido fundamentales para el desarrollo de los modernos códigos de ética y regulaciones que guían la investigación con sujetos humanos en la actualidad. Si vamos a revisar la complejidad del caso, vamos a ver que el hecho de que hayan participado niños huérfanos es una grave violación
a los principios éticos, ya que es una población extremadamente vulnerable que no tenía la protección familiar ni el apoyo adecuado para cuestionar o rechazar su participación en el estudio. Otro de los elementos que hacen complejo este caso fue la autonomía violada. Los niños no fueron informados ni se les pidió su consentimiento para participar en el estudio, violando gravemente su autonomía y el principio de respeto hacia las personas. También otro aspecto que incidió aquí fue la maleficencia. Los resultados del experimento mostraron que algunos niños desarrollaron problemas del habla y otros problemas emocionales debido a la intervención. La inducción deliberada de daño psicológico contradice el principio ético de no maleficencia. Este principio que dice, les exige a los investigadores que eviten causar daño a los participantes. La beneficencia cuestionable, la justificación científica del experimento no compensó el daño infligido a los participantes, no se demostró un beneficio claro y directo para los niños involucrados, lo que plantea serias dudas sobre la beneficencia del estudio. Si nosotros vamos a ver los valores, vamos a ver que tal vez analizando el estudio, podríamos observar que puede que los científicos hayan sido motivados por ese afán de descubrir. Ellos estaban profundamente interesados en entender las causas del tartamudeo y fue esa curiosidad científica, que es una emoción muy común en la investigación, esa curiosidad científica la que pudo haberlos llevado a realizar experimentos que en retrospectiva se consideran éticamente cuestionables. Dentro de los problemas morales, ya como lo habíamos dicho, está el hecho de que los niños huérfanos no hayan sido informados sobre la naturaleza del experimento, el hecho de haber inducido el tartamudeo en algunos niños mediante métodos psicológicos negativos, el hecho de que el experimento no haya proporcionado ningún beneficio directo a los participantes y los métodos utilizados que fueron la manipulación y el engaño. ¿Qué valores entraron en conflicto acá? El valor de la autonomía, ¿sí? El valor de la no maleficencia, el valor de la beneficencia, el valor de la justicia y el valor de la integridad científica. ¿Sí? Pues, autonomía porque pues, los individuos no fueron libres de tomar decisiones, la no maleficencia ya que los investigadores en ningún momento se preocuparon por el daño que podían causar, la beneficencia ya que ninguno recibió beneficio alguno, la justicia ya que el tratamiento no fue en equidad para todos los niños y la integridad científica que sabemos que exige honestidad y transparencia en la investigación. Pero, ¿cómo debió haberse hecho este experimento? ¿Cómo debió haberse tratado un experimento de este tipo? Pues vamos a ver que si revisamos los cursos extremos de acción, vamos a ver que ¿en qué fallaron esos cursos de extremos de acción? En haber realizado el experimento sin modificación alguna, ¿sí? O sea, no haberlo modificado cuando se vieron que iba a haber respuestas negativas o efectos negativos en los niños, y el hecho de no haber abandonado el experimento cuando vieron este tipo de resultados. Eso en cuanto a los cursos extremos. En cuanto a los cursos intermedios, pues se pudo haber implementado el hecho de haber solicitado un consentimiento informado parcial, el hecho de haber permitido la modificación del protocolo experimental para minimizar daños, el protocolo de haber involucrado un comité de ética, también el desarrollo de un programa de apoyo psicológico para los niños después del experimento. Finalmente, vamos a ver que lo óptimo, ese curso óptimo de acción que debió haberse llevado a cabo, fue el de la obtención del consentimiento informado completo, la evaluación y monitoreo continuo para permitir modificaciones, la modificación del diseño experimental para minimizar el daño, el hecho de involucrar a un comité de ética que sea independiente al de los desarrolladores, el desarrollo de programas de apoyo psicológico y el estudio de métodos alternativos para evitar este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Cuál fue la postura común de acuerdo a los investigadores y mi posición personal? Asegurar la ética en la investigación científica requiere un enfoque integral que proteja los derechos y el bienestar de los participantes.
especialmente los más vulnerables. Este enfoque debe incluir prácticas sólidas de consentimiento informado, protección de poblaciones vulnerables, monitoreo continuo, revisión ética independiente, transparencia en la publicación, educación ética para investigadores y la inclusión de la comunidad en el diseño del estudio. La implementación de estos principios y prácticas puede ayudar a garantizar que la investigación científica se realice de manera ética y responsable, promoviendo la confianza pública y el avance del conocimiento. Gracias por su atención. Esto era lo que teníamos para el día de hoy. No sé, me gustaría saber qué opinan ustedes de lo que ocurrió en este experimento. Y nos veríamos para un nuevo estudio de caso. Muchas gracias por su atención.